Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, jueves 22 de julio del 2021. Agradeceré a los asistentes silenciar los micrófonos. Señor General Germán Fritz Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Damas y caballeros asistentes, los saluda el general de brigada Juan Urbano Revilla, directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual dedicada a nuestra patria, el Perú, al conmemorarse este 28 de julio el bicentenario de la proclamación de la independencia nacional. En esta oportunidad, nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, institución creada el 24 de mayo de 1944 y reconocida por Decreto Ley 11.216 como institución nacional, es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir los acontecimientos de carácter histórico-militar y constituye la más antigua de su género en América. Es así que presenta la conferencia titulada ¿Cómo era el Perú el 28 de julio de 1821? La cual será conducida por el general Francisco Antonio Vargas Vaca, primer vicepresidente de nuestro Consejo Directivo. Señores, a continuación tengo la complacencia de presentar ante ustedes al señor general Francisco Antonio Vargas Vaca. Su hoja de vida es muy extensa. Solo señalaré que en su brillante carrera militar se graduó como subteniente del arma de ingeniería a la edad de 19 años. Ha estado 4 años en zonas declaradas en estado de emergencia. Ha ascendido en la primera oportunidad en todos los grados. Ha realizado diversos estudios dentro y fuera del país. Exhibe numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras. Y es un reconocido oficial por su capacidad, valentía, integridad y gran trayectoria profesional. Ha ocupado puestos de gran responsabilidad en la Casa Militar del Presidente de la República, en el Ministerio de Defensa y en el Ejército del Perú. Actualmente es el primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes, ADOGE Perú, miembro del Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, conferencista y colaborador en diferentes diarios y revistas. Es autor de 4 libros y de innumerables artículos. Puede obtener mayor información en su web www.vargasvaca.com. Señores, dejo con ustedes al señor general Francisco Antonio Vargas Vaca. Señor general Germán Hamann Carrillo. Damas y caballeros invitados, señoras y señores, buenas noches. Inicio mi presentación expresando la alegría que siento por tener el privilegio de ocupar esta tribuna virtual. Y digo que es un privilegio porque se me ha invitado a disertar sobre las circunstancias de uno de los hechos más importantes, más trascendentales en la historia de mi patria. Me refiero a las circunstancias en que se realizó la proclamación de la independencia de Perú por el general José Francisco de San Martín y Matorras en la Plaza Mayor de Lima, aquel sábado 28 de julio de 1821. Por este privilegio, expreso públicamente mi sincero agradecimiento al señor general Germán Hamann Carrillo y a todos ustedes, señores, que están invirtiendo su valioso tiempo en participar en esta conferencia, la cual he titulado ¿Cómo era Perú
el 28 de julio de 1821. Y es que el próximo 28 de julio se cumplen los 200 años de la famosa proclama de nuestra independencia. Habrán ceremonias, discursos y conferencias que se centrarán en las guerras por la libertad, en la figura del general San Martín, en las palabras de su proclama, en las circunstancias, causas y consecuencias de este evento. Pero, ¿cómo era Perú ese día, sábado 28 de julio? ¿En qué estado se encontraba el territorio nacional? ¿Qué pensaba la población sobre la independencia? ¿Qué se conoce acerca de la realidad política, económica, social, militar, religiosa de ese momento? ¿Cuáles eran las costumbres, las comidas, las bebidas y otros asuntos de esa memorable fecha? En buena cuenta, ¿cuál era la situación de nuestro país el día que se realizó la histórica proclamación? Considerando la importancia de esta conferencia, he preparado un video con una síntesis, una apretada síntesis, un resumen de la situación de aquel 28 de julio de 1821. Damas y caballeros, agradezco su gentil atención a la conferencia titulada ¿Cómo era Perú el 28 de julio de 1821? Como todos conocen, ese día, sábado 28 de julio de 1821, el general José Francisco de San Martín y Matorras proclamó la independencia de Perú en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima sobre un tabladillo especialmente acondicionado. El mismo discurso se repitió en las plazas de la Merced, Santana y de la Inquisición, que actualmente es la Plaza Simón Bolívar. Recordemos las palabras de la emocionada arenga del general. El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Este evento es un importante hito en la historia de Perú, pero nuestro pasado es un conjunto de complejos procesos mezclados entre sí. No está dividido en bloques estancos, como podría percibir algunos lectores de nuestra historia. No es cierto que el 28 de julio de 1821 terminó el virreinato y comenzó la república. No es verdad que ese día todos los peruanos amanecieron como súbditos de España y en la noche se acostaron como ciudadanos libres. Hubieron varios procesos en marcha. Sin embargo, en una atrevida empresa buscaré presentar una fotografía plana de la dinámica realidad de Perú, cortando transversalmente diversos procesos, buscando conocer cómo era Perú el día de la proclamación de su independencia. Sin más preámbulos, retrocedamos 2 siglos en nuestra historia. Veamos cómo era el territorio de Perú el 28 de julio de 1821. Dependiendo del observador, podríamos pensar que habría hasta 3 mapas del territorio. Un mapa desde el punto de vista de los realistas, otro desde la óptica patriota y un tercer mapa según el general San Martín, quien estaba al mando del Ejército Libertador. Veamos
cada uno de ellos. Para los realistas, su territorio estaba conformado por 8 intendencias: Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Además, incluía la Comandancia General de Maynas y el gobierno de Guayaquil. Nos encontramos en la época de término del Virreinato de Perú, y lo que los realistas consideraban como su territorio tenía cerca de 1.900.000 kilómetros cuadrados, limitando al norte y noreste con la Gran Colombia, al este con los dominios de Portugal y por el sudeste y sur con la Audiencia de Charcas. Esta es una primera visión de nuestro territorio. Sin embargo, el día 28 de julio de 1821, muchas localidades habían proclamado su independencia, como la villa de Supe, que declaró su libertad el 5 de abril de 1819. Luego, en el mes de octubre de 1820, le seguirían las localidades de Guayaquil, Pisco e Ica. En noviembre, Huamanga, Huancayo, Jauja, Huaura y Tarma. Y en diciembre, Cerro de Pasco, Huánuco, Lambayeque y Trujillo. Esta última declaración fue particularmente importante por ser capital de intendencia. En enero de 1821 declararon su independencia Piura, Tumbes, Cajamarca, San Pedro de Yoc y Chachapoyas, y en junio la localidad de Jaén, entre otras. Interpretando estas informaciones, he elaborado este segundo mapa de la naciente entidad política, donde con puntos rojos se grafican las poblaciones que habían proclamado su independencia al 28 de julio de 1821. Muchas de ellas habían iniciado un gobierno local propio y gozaban de cierto grado de libertad, no dependiendo del virreinato. Pero también debemos tener en cuenta a la otra cara de la moneda, y es que los realistas controlaban todo el sur del país y gran parte de la zona andina, así como la fortaleza del Callao. Las localidades bajo control de los realistas están graficadas con puntos azules. Un tercer mapa se origina el 12 de febrero de 1821, fecha en que el general San Martín expidió en Huaura un reglamento provisional, el cual estuvo vigente durante la proclamación de la independencia. En base a este importante documento se elaboró un tercer mapa que muestra los territorios bajo la protección del Ejército Libertador y que considera 4 departamentos, reemplazando a las antiguas intendencias. Estos departamentos son Trujillo, Tarma, Huaylas y el departamento de la Costa. A ellos le agregamos el posteriormente creado departamento de la Capital, que incluye la ciudad de Lima. Y entonces apreciamos que cuando el general San Martín, el 28 de julio de 1821, proclama que el Perú de este momento es libre e independiente, se refería a una zona bastante reducida. Debo hacer público mi agradecimiento al personal del Instituto Geográfico Nacional que participó en la elaboración de estos 3 últimos mapas. Luego se editaron muchos mapas de Perú independiente que nos demuestran el desconocimiento de nuestro territorio y cómo sus fronteras fueron variando con el transcurrir del tiempo. El primer mapa que se conoce apareció en el Atlas de Carey y Lea de 1822, publicado en Estados Unidos de América. Si bien es cierto que este mapa vio la luz después de la proclamación de la independencia, lo mostramos porque evidentemente fue preparado hacia el año 1821 y tal vez algo antes. Como podemos notar, en 1821 teníamos un inmenso territorio, rico en recursos, pero despoblado y desconocido. Las localidades se ubicaban en algunos valles de la costa y la región andina.
La selva era la gran abandonada. Estaba habitada por nativos aún no incorporados al nuevo estado. Y la conquista de nuestro propio territorio era aún una tarea pendiente. Nuestras fronteras no estaban demarcadas ni delimitadas. Nuestro mapa constituía una vaga referencia. Perú era un país en la imaginación de los patriotas. En cuanto a las ciudades, en 1821 la principal población era la ciudad de Lima, la 3 veces coronada villa, la ciudad de los Reyes, la capital del virreinato y del nuevo estado. Podemos tener una idea de Lima observando su plano de 1754. Contaba con una muralla, cerca de 300 calles, 4.000 casas, 54 iglesias, monasterios y conventos, así como un teatro, una universidad y un cementerio, albergando una población aproximada de 64.000 habitantes. Otras ciudades de importancia fueron Arequipa, Cusco, Huamanga, Trujillo, Piura y Lambayeque. ¿Y qué podemos decir sobre la población? En Perú habitaban españoles, criollos, mestizos, mulatos, zambos, libertos, esclavos negros, cimarrones, indígenas, cholos y selváticos. Luego aparecieron los denominados tercerones, cuarterones y quinterones. Había pues una tremenda segregación por razas y castas, y a la vez un marcado mestizaje, no solo en lo biológico, sino básicamente en lo cultural. El día de la proclamación de la independencia teníamos una población que ascendía a cerca de 1.460.000 habitantes, analfabeta en su mayoría, donde el 76% era rural y más de la mitad era indígena. La cantidad de esclavos ascendía a más de 40.000 personas. La situación social era sumamente convulsionada y violenta, como consecuencia de las innumerables guerras, levantamientos, bandolerismo, enfrentamientos entre criollos y peninsulares, entre conservadores y liberales, diversos antagonismos y el omnipresente conflicto entre explotadores y explotados. Sobre la población, valdría preguntarnos si realmente todos los peruanos querían la independencia. Al respecto, las opiniones estaban divididas. Una gran mayoría estaba a favor, pero un sector de la clase alta estaba en contra. No querían perder sus privilegios. En medio de este país de todas las sangres, caracterizado por una alarmante ausencia de un proyecto nacional, se estima que el 28 de julio de 1821 va surgiendo o resurgiendo un débil sentimiento de aprecio a la tierra de los padres, una conciencia de Perú como patria. Aparece, o tal vez reaparece, nuestra identidad nacional. Y en cuanto a la situación política, recordemos que el 15 de julio de 1821 el Cabildo de Lima promueve la firma del Acta de Declaración de la Independencia. No lo hizo ninguna entidad extranjera, sino una organización netamente nacional. Este trascendental evento es considerado en otros países como la creación del nuevo Estado. Luego, el 28 de julio de 1821, proclama nuestra independencia el general San Martín, quien era un extranjero, pero se desempeñaba como comandante en jefe del Ejército Libertador. En los hechos, ostentaba el mayor poder en Lima, por lo que se considera válido que sea el encargado de hacer conocer la declaración promovida por nuestro Cabildo. Al día siguiente se realizó la juramentación correspondiente, celebrando con bailes de gala. La nobleza peruana estaba de acuerdo con la idea de San Martín de instaurar una monarquía constitucional. Aspiraban un rey peruano y no un virrey español. Pero en esa misma fecha, el general español José de la Serna
ostentaba el título de Virrey de Perú y desde Cusco gobernaba las 2/3 partes del territorio a nombre del rey de España. Entonces, el 28 de julio de 1821, habían dos autoridades dictatoriales en Perú. El general San Martín en Lima, al mando del Ejército Libertador, protegiendo 1/3 del territorio, y el virrey La Serna en Cusco, gobernando a las 2/3 partes del territorio a nombre del rey. Además, en estricto, con la proclamación de la independencia no se inició la república, pues Perú no tenía un gobierno propio y único, ni Congreso, derechos ciudadanos, sistema jurídico independiente, ni una emancipación completa del poder virreinal. Recordemos que según el historiador peruano Jorge Basadre, el nacimiento de la República fue el 20 de septiembre de 1822, fecha de la instalación del primer Congreso Constituyente de Perú. Definitivamente, el 28 de julio de 1821 persistían muchos elementos de la estructura virreinal y de la cultura de España. Existía un clima de inestabilidad política y ausencia de un marco jurídico adecuado. No teníamos un aceptado grupo dirigente nacional, pero sí un rechazado círculo dominante. El nuevo Estado constituido era realmente un Estado por constituirse. En relación a los símbolos de la patria, el 28 de julio de 1821, Perú solo tenía la bandera y el escudo nacional como símbolos de la patria, y además se usaba la escarapela como distintivo. Aún no se contaba con himno y otros símbolos. Con esta bandera y escudo se proclamó la independencia. Recordemos que la primera unidad militar peruana en enarbolarla fue el Escuadrón Auxiliares de Ica, compuesto mayormente por voluntarios de raza negra y de origen esclavo. Y sobre las unidades militares presentes el 28 de julio de 1821. En esa fecha, Perú no disponía de un ejército propio. Este se encontraba en formación, pero habían algunas unidades peruanas, como los escuadrones de caballería auxiliares de Ica y húsares de la escolta, y los batallones veteranos de Jauja y cazadores del ejército, formados en 1820. Luego se crea el Escuadrón Independientes de Tacna y la Guardia Cívica. Y se conoce que durante la proclamación de la independencia en Lima participó la Guardia de Caballería y los alabarderos de Lima. Las mencionadas unidades peruanas estaban encuadradas dentro del Ejército Libertador del general San Martín, compuesto mayormente por tropas argentinas y chilenas. Nuestro ejército republicano se crea oficialmente recién el 18 de agosto de 1821, con la formación de la Legión Peruana de la Guardia. En la fecha de la proclama, tampoco Perú contaba con una Armada Nacional. Nuestra Marina de Guerra fue creada el 8 de octubre de 1821. Por el lado español, a pesar de la deserción del batallón Numancia, el ejército realista estaba prácticamente intacto. Controlaba todo el sur del país y gran parte de la zona andina, y solo se había replegado como parte de su maniobra estratégica. Además, debemos recordar que en el momento de la proclamación, a pocos kilómetros de la Plaza Mayor de Lima, se encontraba un contingente realista de 2.000 hombres, ocupando la fortaleza del Callao. ¿Cómo era la economía el día de la proclamación de la independencia? La economía de Perú seguía el modelo extractivo-exportador y se había desarrollado especialmente en los sectores del comercio ultramarino, la agricultura en la costa y la minería en los Andes. Ante la violencia por la libertad, la mayoría de la élite económica realista huyó, llevando sus capitales, su experiencia empresarial y sus hábitos mercantiles. Debido a dicha ausencia, a la creación del Virreinato de Río de la Plata y a otros factores,
La economía de Perú en 1821 se encontraba extremadamente debilitada. En esa época, la falta de carreteras y el bandolerismo obligaba a que el comercio se realizara por navegación de cabotaje, y el Callao era el único puerto que disponía de la infraestructura apropiada para atender al comercio internacional. La recaudación fiscal sufría de mucha oposición, debido a que la población del virreinato tenía la percepción de que la carga fiscal impuesta por los gobernantes españoles era excesiva e injusta. En cuanto al sistema monetario, existían dos casas de moneda que acuñaban para Perú, una en Lima y otra en Potosí, en la actual Bolivia. Por un tiempo se mantuvo el sistema bimetálico imperante durante el virreinato, es decir, se acuñaban monedas de oro y plata. En la imagen, un escudo español en 1821. La economía también fue afectada porque las haciendas y pueblos fueron saqueados por las montoneras y por los ejércitos realistas y patriotas que se llevaban los productos almacenados, los caballos y las bestias de carga. Además, los esclavos huían o se enrolaban en el ejército libertador buscando su manumisión. Por su parte, España nunca ayudó económicamente al ejército realista, por lo que la guerra fue una sangría económica de 6 años para Perú. En 1821, el sistema económico se caracterizaba por las malas condiciones de la infraestructura de transporte, escasez de población y mano de obra calificada, estrepitoso derrumbe del Producto Bruto Interno, abultado costo de los ejércitos, ausencia de un sistema monetario y fiscal apropiado, violencia independentista y reclamos de los ciudadanos por la situación del comercio y la distribución de cargos y bienes. Todo ello obstaculizaba la formación de un mercado interno eficiente y de una sana economía. Además, aún se mantenía la mita, el tributo indígena y la esclavitud de las personas de raza negra. En pocas palabras, Perú estaba en bancarrota. ¿Qué sabemos sobre la religión? La mayoría de la población manifestaba profesar la religión católica, apostólica y romana impuesta por los conquistadores, sea por convicción o por temor, observándose interesantes procesos de yuxtaposición y mezcla de creencias entre los indígenas. En Perú, la mayor parte de las altas autoridades del clero apoyaba a los realistas, y muchos religiosos hispanos regresaron a España, lo que ocasionó que gran cantidad de parroquias fueran abandonadas o presentaran vacíos en su servicio religioso. Sin embargo, al interior del país, los párrocos criollos y mestizos defendían la causa de la independencia. Y en relación a las costumbres y folclore, en esos días estaba de moda una canción de nombre La Chicha, que combinaba el sentimiento patriótico y la comida nacional. En cuanto a bebidas, aparte de los refrescos, se brindaba con vino, pisco y guarapo, que era un licor de caña. Las principales comidas eran el puchero, hoy llamado sancochado, también el chupe, otros platos de carnes y los infaltables postres. En cuanto a los bailes, en los Andes predominaba el huayno y en la costa la zamacueca y el vals, entre muchas otras danzas. Tan importante como entender la situación de Perú el 28 de julio de 1821 es conocer qué sucedía en el mundo durante la proclamación de nuestra independencia. Hubo muchos hechos en el extranjero que influyeron en esta etapa de grandes transformaciones políticas, sociales y económicas. Citaré las más relevantes. Al sur de Perú, Chile se había declarado independiente desde 1818 y al norte, la Gran Colombia hizo lo propio en diciembre de 1819. Las provincias de Río de la Plata, que luego sería Argentina, proclamó su independencia en 1816, pero se encontraban en una lamentable situación de anarquía por la guerra civil. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México
proclamaron o consolidaron su independencia en 1821. Muchos años antes, en 1776, Estados Unidos de América había proclamado su independencia. Y en marzo de 1821, su presidente, James Monroe, lanzó su famosa frase, América para los americanos, que sintetiza su doctrina de no intervención en los asuntos internos de América. En Europa, España se encontraba debilitada económica y militarmente y en pleno trienio liberal, desde 1820 a 1823, donde volvió a entrar en vigencia la Constitución Liberal de 1812, que declaraba la abolición de la mitad, el tributo y los señoríos. En Portugal estalló la Revolución Liberal en agosto de 1820, debido a la ausencia del rey que se había trasladado a Río de Janeiro en el actual Brasil. El rey regresó a Europa en abril de 1821. En Francia, desde 1815 se había restablecido la monarquía, aunque sin los privilegios anteriores. Inglaterra domina los mares. Había ingresado a la Revolución Industrial. Era la potencia mundial. En julio de 1821, Jorge IV fue coronado rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con un sistema de monarquía constitucional. Es importante destacar que en el mundo había aparecido el liberalismo como una nueva corriente de pensamiento político. Los intelectuales peruanos interpretaron y difundieron los nuevos conceptos de libertad, justicia y comercio, fortaleciendo la causa de la independencia. Como apreciamos, la realidad de Perú el 28 de julio de 1821 puede ser motivo de un voluminoso libro. Sin embargo, en un insolente esfuerzo, he presentado solamente una síntesis de los aspectos más significativos, una fotografía plana de complicados y dinámicos procesos. Inspirados por la idea que debemos conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y poder afrontar mejor nuestro futuro, tomemos como línea de base la situación de Perú aquel sábado 28 de julio de 1821, a fin de evaluar, después de 200 años, cuánto hemos avanzado en lograr una patria libre e independiente, como lo proclamó el general San Martín. Creo que valdría la pena estudiar si realmente hemos logrado erigir una mejor sociedad, si gozamos de bienestar y seguridad para todos los peruanos, si tenemos una verdadera democracia, si hemos logrado un efectivo sistema republicano, si disfrutamos de un Estado eficiente al servicio de la población y si constituimos una nación sólida y con valores, tal como lo idearon los prohombres que forjaron nuestra independencia. Ante la previsible respuesta, los exhorto a realizar el firme compromiso colectivo de construir un mejor país. Esa sería la manera ideal de celebrar el próximo bicentenario. Muchas gracias. Hemos escuchado una descripción bien detallada de cómo vivía la situación americana y mundial el 28 de julio de 1821. Hemos recordado muchos aspectos en base a una información valiosa, descriptiva de lo que
ocurría en aquellos tiempos. Yo quisiera agregar algunos conceptos en los cuales hemos escuchado muy ligeramente la presencia de la nación peruana en la lucha por su libertad y su independencia. Y nadie mejor que un sudamericano, San Martín, no era ajeno a esta situación. San Martín regresó a América para lograr lo que se propuso, de que América fuera libre, Sudamérica fuera libre e independiente, como bien se ha dicho. Pero San Martín tenía un proceso en sí mismo de cómo se vivía la situación. Y San Martín fue reflexionando y fue cambiando a medida que conoció a profundidad que la nación peruana, con motivo de su llegada, luego de haberle representado una imagen, una propuesta inicial que la vio en su visita que hizo a la Argentina antes de venir a organizar el proceso libertario en Sudamérica, que existía una monarquía constitucional, la única en el mundo, la diferente a todas las demás que no eran monarquías, que eran monarquías, y que, por el contrario, las naciones no existían como tales. Los pueblos eran dependientes de sus gobernadores y se debían a ellos. San Martín encontró esta propuesta de monarquía constitucional y la trajo como oferta. Es cierto. Pero San Martín, cuando llega al Perú, antes de llegar al Perú, ya conoció perfectamente que la nación peruana era un pueblo que luchaba contra los abusos, reaccionaba contra todo aquello que quisiera intervenir en cuanto a los derechos de estos pueblos. Y entonces él, en el Congreso de Tucumán, que le presenta, le piden opinión para poder decidir en el año de 1816, el general San Martín dice, el 6 de julio de 1816, que
la organización de los estados de los pueblos de América debería ser gobernada un gobierno monárquico, gobernado por un descendiente de los incas y que la capital de este gobierno sería el Cusco, lo que fue aceptado en el Congreso de Tucumán y posteriormente se posterga en el Congreso hasta poder declarar que la capital estaba ocupada por los españoles y que debería ser un lugar en el cual se formara la capital de este imperio, de estos estados de Sudamérica. Pero el general San Martín llega a comprender y llega al momento que declara la independencia. Y declara la independencia repitiendo las palabras que había encontrado en el bando de Túpac Amaru, en el cual no era otra cosa que justificar el derecho de los naturales para dirigir su propio destino. Y se va creando en el mundo una impresión de relación, de lugar con nacimiento, y que cuando él declara la libertad, la independencia y soberanía del Perú, no se atreve a sostener ya, sino conforma inmediatamente un congreso elegido por el pueblo para que el congreso sea el que designe el sistema de gobierno que se debería obtener. Eso es el reconocimiento más grande que le debemos nosotros a este señor, el general José de San Martín. Yo le agradezco al general Vargas Vaca una exposición tan detallada que ha realizado con la presentación de mapas, que fue lo que se iba entendiendo de la nación peruana y lo que hizo una historiografía nacional llena de defectos, porque la nación peruana luchaba, enfrentaba la conquista durante toda la conquista, enfrentaba el virreinato durante todo el virreinato y buscaba ser libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Agradezco su atención y agradezco muy particularmente al general Vargas su intervención y a todos los asistentes a esta reunión. No hacen otra cosa que reconocer el aporte del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú lucha por hacer
una auténtica historia de nuestra patria que nos haga que no tenga otro resultado que reconocer que en América hubo una nación con auténtica identidad desde sus orígenes, que luchó siempre por mantenerse libre e independiente. Muchas gracias. Gracias, mi general, por sus palabras, ¿no? Muy, muy agradecido, muy generoso. La idea de esta exposición era conocer la situación del Perú el 28 de julio de 1821 para tomarlo como línea de base y poder compararlo con la situación después de 2 siglos. ¿Qué tanto hemos avanzado en construir un mejor país, una patria más digna, libre e independiente? Esa era la idea fundamental de esta exposición. Le agradezco sus palabras y quedo de ustedes. Ha sido muy eficaz tu presentación porque nos ha hecho ver cómo se veía el Perú en esa época. Esa es la realidad. Al Perú se le veía así. Pero cuando San Martín llega, se fueron proclamando las independencias en los lugares del Perú porque tenían identidad, porque reclamaban un espacio en la identidad de los pueblos, porque luchaban por recuperar lo que había sido el imperio incaico. El imperio incaico era un imperio del pueblo, con auténtica identidad. Por eso es que el Centro de Estudios tenemos que seguir trabajando estas épocas para hacer reconocer el auténtico valor histórico de lo que fue el Perú y los hombres que quisieron hacer patria siempre. Yo creo que les agradezco su atención, con mucho cariño, con su dedicación, y me agrada ver algunas caras nuevas en la televisión, a pesar de que son viejos amigos, están acudiendo a estas exposiciones que no tienen otro fin que querer resaltar el valor, el auténtico valor de la historia del Perú. Con su permiso, mi general. Sí, señor. Sí. Mi general, para dar cierre a esta conferencia, permítame hacer las palabras finales, Sí, claro. agradeciendo al señor general Francisco Antonio Vargas Vaca por su notable conferencia, así como a usted, señor general Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, por sus acertados comentarios. A nombre de nuestro centro de estudios, agradecemos la presencia de todos los asistentes a tan brillante exposición desarrollada esta noche a días de la víspera del bicentenario de la proclamación de la independencia, lo cual estamos seguros será de provecho para incrementar el valor cultural de todos los asistentes. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú se despide de todos, agradeciéndoles nuevamente y deseándoles buenas noches.